y comenzamos. Bueno, pues haciendo un esfuerzo físico considerable, también un esfuerzo mental, un esfuerzo intelectual, seguí investigando sobre ese extraordinario santo Papa Benedicto XVI, y de tal manera me entusiasmó lo que fui encontrando que decidí dar una segunda sesión sobre él, en honor a él, porque resulta un modelo para todos nosotros dentro del gran tema que nos ocupa, la mejor versión de nosotros mismos. Y dado que dentro de las leyes del aprendizaje existe una fundamental que se llama la ley del modelamiento o ley del modelaje, la cual consiste en tener un modelo a seguir e imitarlo, tal vez no en todo, pero sí en aquellos rasgos que observemos en ese personaje y de los cuales nosotros reconozcamos carecer. Así que por ese motivo, el análisis más detenido de los dichos, hechos, encíclicas, cartas apostólicas, exhortaciones, condenas, aplausos de Benedicto XVI, vale la pena un segundo documento, una segunda sesión, en donde no sé si vaya a agotar el tema. Si no lo agoto, pues tendríamos una tercera. Depende mucho del ritmo que llevemos, como también de sus preguntas. Bien, es fundamental entender el por qué tirios y troyanos. Es un dicho muy antiguo, tirios y troyanos, o sea, algo así como rusos y norteamericanos, o mexicanos contra gringos, o Guadalajara contra Chivas. Todo mundo opina maravillas de Benedicto, incluso sus reales o sus, cuando menos, potenciales adversarios. Voy a leer qué dicen algunos de sus adversarios y algunos de sus fieles seguidores. Sus adversarios no son fieles seguidores, pero al morir dijeron cosas que vale la pena conocer. Por ejemplo, imagínense ustedes a Joe Biden diciendo que lo mismo a Rishi Sunak, el premier de Inglaterra, o a Pedro Sánchez, el detestable LGTBI masón de España. Destacaron la muerte de Benedicto con 3 palabras. 4. Benedicto fue un gran teólogo. Para que lo reconozcan Biden, Sunak y Sánchez, la verdad es que debe haberlos impactado de alguna manera. Pidámosle a Benedicto que interceda ante el Todopoderoso para que toque el corazón de estos 3 monstruos sionistas y los exhorte a la conversión de la manera más apropiada que el Señor decida encontrar. A veces le dan a uno ganas de que, lo mismo que a San Pablo, los tire del caballo, en este caso de la presidencia que ocupan, para el mal de cientos de millones de personas. Pero qué bueno que dijeron eso, un gran teólogo, porque para muchos va a ser un punto de referencia. Macron, otro ateo masón, el francés, dijo literalmente: trabajó con alma e inteligencia por un mundo más fraterno. ¿Cierto? Y la alemana, otra enemiga de la fe católica, que se llama Ursula von der Leyen, dijo: se veía a sí mismo primero como un siervo de Dios y de la Iglesia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no Gutiérrez, Guterres, sin acento y con S, destacó su férreo compromiso con la no violencia y con la paz. Putin, de dudosa filiación,
Por sus hechos vemos que es un tirano, pero por su antipatía por la ideología de género, podríamos considerarlo un amigo. Pero lo que dice Putin es interesante. Dijo, Benedicto fue un religioso notable y un gran estadista y un firme defensor de los valores cristianos, ojo, tradicionales. Esto en boca de Putin tiene un valor enorme. Defensor de los valores cristianos tradicionales, desmarcándose obviamente con ese comentario del progresismo que nos inunda hoy, desde la parroquia de la esquina hasta las más altas cumbres del Vaticano. En América Latina también se sumaron Lula da Silva, otro adversario feroz. Dijo que vivió su compromiso con la fe y con las enseñanzas cristianas. El ecuatoriano Gutiérrez Lasso se mostró conmovido y dijo que enviaba el pésame del pueblo ecuatoriano a todos los fieles católicos del mundo. Pero luego vamos a ver qué dijo una de sus principales fieles seguidoras. Y me refiero con mucho gusto y mucha reverencia, con mucho respeto, a la señora doña Giorgia Meloni, la premier italiana, que hizo este comentario. Benedicto XVI es el máximo gigante de la fe y la razón. Creo que es el comentario más acertado de todos. Junto con el de Putin, el de Giorgia Meloni es el comentario más acertado sobre este formidable personaje al que quiero con todo mi corazón y admiro con toda mi inteligencia. ¿Qué es lo que más me llama la atención? Ya hablando de mi posición frente a Benedicto. ¿Qué es lo que más llama mi atención de tan singular personaje? Bueno, me llama mucho la atención porque vivió con una pasión. Y esta pasión él la describe como saberme amado infinitamente por Dios. Es curioso, él no dice la pasión de amar yo a Dios infinitamente, sino al revés. Es sorprendente. Es tremendamente acertado y asertivo decir, viví la pasión de mi vida como la pasión de saberme amado infinitamente por Dios. Sin embargo, Benedicto XVI fue luz, principalmente una enorme luz, en momentos largos, aciagos, de tormenta y oscuridad. Me llama muchísimo la atención algo que quiero compartir cuando dice que la política o es justa, o se basa en la justicia, o es barbarie. Ahí te hablan malo, ahí te hablan peje. Si la política no es justa, si no se basa en la justicia, es barbarie. ¿Y por qué me refiero principalmente a nuestro sedicente personaje llamado malo? Porque por fortuna ha recibido 3 contundentes derrotas en los últimos días. Se quedó sin sus reformas constitucionales, ni la eléctrica, ni la militar, ni la constitucional. Perdió la mitad de la ciudad. Perdió más de la mitad de los votos para diputados y senadores. Y ahora resulta que por 6-5 pierde la mayoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que su barbarie está acotada, pero esto no lo convierte en un hombre justo. Y esto lo podemos contrastar por las palabras que dice Benedicto. Vean. Acerca de personajes como como Malo, y de personajes como Lula da Silva,
y el cubano Díaz-Canel y el venezolano Maduro y casi todos los gobernantes de este continente, incluyendo a Joe Biden. Acerca de ellos, ¿qué dice Benedicto? Lo dice con una valentía asombrosa, como diríamos en México, sin pelos en la lengua, y como diríamos los psicólogos realistas, como un modelo de asertividad. Leo su opinión. Más que opinión, la lección que nos da. Es una lección clave. Porque además, lo que les voy a leer, lo pronunció en las Naciones Unidas. Lo volvió a pronunciar en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por última vez lo pronunció en el Parlamento alemán, en su propia patria. Rescato aquí las palabras que pronunció en el Parlamento alemán, que ya había dicho en las Naciones Unidas y en el Congreso americano, advirtiendo los riesgos brutales de la política. Dice así: la motivación principal para el político no debe ser el éxito, ni mucho menos el beneficio material. Pensemos en el rey del cash. La política debe ser el impulso de la justicia y por lo tanto la condición básica para la paz. ¿Por qué? Porque sabiamente Benedicto afirma que si no hay justicia, no hay paz. Y si no hay paz, no hay amor, ni seguridad, ni progreso, ni educación, ni nada de lo que hemos perdido en México. Todo lo hemos perdido a manos del gran destructor. Continúo. El éxito del político debe de estar subordinado al criterio de la justicia, a la voluntad de la justicia y a la comprensión de la justicia. Son tres cosas: criterio, voluntad y comprensión, que no son lo mismo. Criterio de la justicia, voluntad de la justicia y comprensión de la justicia. De alguna manera, Benedicto se está refiriendo lo mismo a la razón que al sentimiento cuando habla de comprensión, y a la acción práctica de la virtud de la justicia cuando habla de la voluntad de la justicia. Y concluye su sermón en estos tres sitios donde lo pronunció diciendo: ojo, gobernante, si eliminas la justicia, ¿qué te distingue? ¿Qué distingue a tu estado de una banda de bandidos? Nada, son lo mismo. Eliminada la justicia, el Estado se convierte en una banda de delincuencia organizada. Y este comentario es mío. Está en México tan organizado, el crimen organizado, que ya tienen su propio partido político, Morena. En el colmo del cinismo, la desfachatez y la maldad. Esto resultó profético para toda América Latina, para Estados Unidos y en gran parte para Europa, porque efectivamente, en muy pocos países, en poquísimos países, hoy no se ha abandonado la justicia. Y por lo tanto, en la inmensa mayoría de los países de la tierra, hemos caído, según Benedicto, en la barbarie. ¿Cuántas veces no se ha confundido al Estado con una banda de forajidos, como dijo el Papa Benedicto? Bueno, yo diría que de las 196 naciones podríamos excluir a 3 o 4. Tal vez a Hungría, a Polonia, tal vez a El Salvador, probablemente a Costa Rica, pero desde luego no a México, ni Venezuela, ni Chile, y mucho menos Cuba, y todos los países donde se ha instalado literalmente una banda de forajidos. El crimen organizado hecho Estado,
hecho partido. Y conste que esta idea yo nunca la había dicho. ¿Por qué? Porque no se me había ocurrido. Y no se me había ocurrido porque no había leído esta cita formidable. Este discurso formidable de Benedicto, y en 3 lugares donde tocó de lleno el corazón de la barbarie. Si no hay justicia, no hay paz. Y la justicia no solo hay que buscarla, sino encontrarla, comprenderla, abrazarla, amarla. Sigue diciendo Benedicto. Y luego denuncia algo que tampoco denuncié en la sesión pasada, que lo llamó él la dictadura del relativismo. ¿Qué es la dictadura del relativismo? Pues es la dictadura de tu vecina que dice, ay, pero no es tan malo. Ay, pero pues el aborto era necesario. Ay, pues hay que entenderlos a los que practican la ideología de género. Se aman, ¿no? Seamos comprensivos con ellos. Pobrecitos. El amor no tiene sexo. El amor es el amor. Todo eso y muchísimo más se llama relativismo. Y Benedicto no se contentó con llamarle relativismo, sino que le llamó dictadura del relativismo. Ah, ¿por qué le llamó así? Porque el que no está de acuerdo con los relativistas, ¿cómo nos tratan? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo nos etiquetan? ¿Cómo nos bloquean? Sobre todo en las redes sociales. Yo tengo peleándome con el acceso a mi Facebook ya 5 días y ha sido imposible. Me aparece un letrero que dice, probablemente usted no tiene acceso porque su página ha sido eliminada. Y bueno, y si vuelvo a abrir otra y sigo hablando como hablo, y sigo grabando lo que grabo, y sigo subiendo los artículos que siempre he subido, pues seguramente me volverán a eliminar. ¿Por qué? Porque es esa la dictadura. Ellos hablan de libertad de creencia, ellos hablan de libertad de prensa, hablan de libertad de expresión, pero solo para los relativistas. Porque cuando les da el frente un absolutista como yo, un absolutista como Benedicto, entonces caemos de su gracia. De hecho, Benedicto fue calumniado. Benedicto fue perseguido, fue obstaculizado, fue saboteado desde el interior del Vaticano por cardenales muy poderosos que siguen existiendo, y a pesar de que tanto San Juan Pablo como Benedicto acotaron muchísimo el poder de esas mafias, de todos modos siguen existiendo. Y lo dijo él, no basta ni 1 ni 2 papados para extinguir las mafias del Vaticano. Pero prosiguió la obra de San Juan Pablo para reducirlas al mínimo, y lo logró con gran prestancia, elegancia y espíritu de justicia. Y hablando justamente de esta dictadura del relativismo, se atrevió a definir lo que él llamó los principios no negociables. ¿Pero de quién? Del político católico. Fíjense. Los principios no negociables del político católico. Por eso, señor Víctor Orbán, o Orbán, no sé cómo se pronuncia, de Hungría, al igual que el premier de Polonia o la premier Giorgia Meloni de Italia. Por eso han declarado, junto con la voz de Benedicto XVI, los principios no negociables. La más brillante, en la forma más extraordinaria que la ha pronunciado un político que yo conozca en la historia de Italia, es Giorgia Meloni, la actual premier italiana. Cuando ella gritó
los principios no negociables de Benedicto. ¿Cuáles son esos principios no negociables? Primero, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Segundo, la defensa del matrimonio entre hombre y mujer únicamente como garante de la supervivencia de la humanidad y de la complementariedad, tal como Dios la diseñó. Tercero, el derecho inalienable de los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestros principios éticos y nuestros valores religiosos. Quinto, la familia como célula básica de la sociedad. Sexto, la libertad religiosa como el test, la prueba del verdadero respeto a los derechos humanos. Séptimo, la lucha permanente del político católico por lograr y ajustar la vida de su nación al bien común. Y concluye diciendo, porque el bienestar, las infraestructuras, la competitividad, el crecimiento económico y la creación de empleo son tan importantes que dependen de la ejecución con ánimo católico del bien común, el cual nunca será posible si no se respeta la vida, la familia y la libertad. Es lo no negociable. En México es totalmente negociable. Incluso los partidos mal llamados de derecha, comenzando por el PAN y por la mismísima Margarita Zavala y el mismísimo Felipe Calderón, que serían los personajes menos peores del mundo, entre comillas, católico, han negociado con el aborto, han negociado con la ideología de género, han negociado los principios no negociables. Y por eso no creo en ellos. Porque son innegociables. Cuando le preguntan a Margarita Zavala, ¿qué opina usted de la ideología de género? Literalmente contestó, no tengo ningún problema con la ideología de género. ¡Qué cobarde! ¿O qué negociadora? ¿O qué, entre comillas, política? Pero Benedicto ya le había dicho que estos principios son innegociables. Y ella bien que lo sabía. Por eso es tan importante, dice un cardenal que nos hace esta relación de los principios no negociables en boca de Benedicto XVI, escritos por este gran cardenal Bagnasco, o tal vez se pronuncia en italiano Bagnasco, ¿sí? Y dice, espero que Benedicto XVI, culmina así su artículo el cardenal Bagnasco, espero que Benedicto XVI muy pronto sea declarado doctor de la Iglesia. ¿Sí? Formidable. Y va a ser tan merecido como San Agustín, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, que son los 5 máximos doctores de la Iglesia, al menos dentro de los que yo conozco, y Benedicto XVI, en todos sentidos, está a su altura. E incluso tiene un rasgo, un sesgo, que ninguno de los doctores que cité tiene. Y es el formidable equilibrio, la formidable máquina de destrucción de la maldad, del error, de la herejía y del cisma que fabricó Benedicto. Una verdadera máquina de guerra, un Panzer alemán, imbatible, que es el matrimonio perfecto entre la fe y la razón.
Oliva me pedía que citara alguna de sus encíclicas. La estoy citando. Fides et ratio, fe y razón, en donde de una manera tan racional, a la vez que de una manera tan fideísta, tan fiel a la fe católica, destruye a todos los enemigos que se le paren por enfrente. Porque la fe y la razón unidas, y sobre todo en la pluma de Benedicto, se convirtieron en una formidable máquina para destruir el error. Así que si yo recomiendo alguna encíclica de Benedicto a mis alumnos queridos, es justamente esa. Escriban en su buscador de Google o de Firefox o de Chrome o del que quieran, escriban Fides et Ratio de Benedicto XVI, tal como suena, Fides et Ratio, con T. También la pueden poner en español, Fe y Razón, encíclica de Benedicto XVI, y la van a encontrar gratuita y completa. Declaro que su lectura es obligatoria para todos nosotros, pero considerando los 3 verbos que utilizó. Hay que conocerla, hay que practicarla y hay que amarla. Porque lo que nos dice él en esa formidable encíclica es la mejor defensa que podemos tener para la unidad de nuestra familia y para la educación de nuestros hijos. Y sobre todo para nuestra permanencia en el combate por la fe, como él nos lo pidió. Manténganse firmes, no cedan ante las tentaciones del maligno. Y probablemente no, seguramente esta encíclica es la mejor arma que nos puede permitir mantenernos firmes en la fe a la vez que en la razón. En la razón a la vez que en la fe. Porque son, como él lo demuestra ampliamente y definitivamente, 2 compañeras inseparables, la fe y la razón. Se pregunta el mismo cardenal Ángelo Bañasco, se pregunta, ¿se decidirá finalmente el mundo moderno? Yo diría, no el mundo moderno, el mundo posmoderno, a escuchar a Benedicto. Dice Bañasco, porque si lo escucha, sería su salvación. Si el mundo posmoderno escucha a Benedicto, alcanzará su salvación. Si no lo escucha, será su perdición. Esto lo acaba de decir el cardenal Bañasco apenas ayer, el 3 de enero. Es el arzobispo emérito de Génova, Italia, y aseguró que Benedicto pasará a la historia y que el firmamento del cielo, vean qué manera tan bella de expresarlo, el firmamento se ha iluminado con una nueva estrella, de primera magnitud. No es una estrella cualquiera. Desde el cielo, dice el cardenal, Benedicto seguirá resplandeciendo con la luz de Cristo, con la luz de los pueblos y del cosmos. Continuará recordando la belleza de la fe y de la razón, abierta a las realidades visibles e invisibles. Porque la razón se ocupa de las cosas visibles y la fe se ocupa de las cosas invisibles. En ese sentido dijo estar convencido el cardenal Bañasco que como una estrella segura, Benedicto XVI seguirá afirmando con ternura que el hombre solo puede ser satisfecho por el infinito. Repito, el ser humano, el hombre, para aquellos que extrañamente me pidieran decir hombre y mujer, digo hombre con mayúscula, el hombre solo puede ser satisfecho por el infinito, Dios, ya que lleva en él la huella de su creador. Y por otra parte, otro cardenal, el cardenal Müller, un extraordinario y muy admirado por su servidor cardenal alemán, cardenal Gerhard Müller, se escribe Müller,
con diéresis en la U, por eso se pronuncia Müller, dice que Benedicto XVI será recordado, aunque no sea oficialmente reconocido, pero sí será recordado como un verdadero doctor de la Iglesia. Porque más allá de los intereses partidistas que han calumniado la figura de Benedicto XVI durante todos los años de su reinado y posteriormente también, Benedicto brilla por la solidez de su fe, por la lucidez de su inteligencia, por su formidable amplitud cultural, que han impresionado al mundo en cualquier ámbito y en cualquier nivel. Literalmente es cierto. Sigue diciendo el cardenal: siempre me ha llamado la atención cómo Benedicto entraba en cada asunto delicado con una habilidad suave y cautivadora, pero trayendo a la vez la razón, la luz de la fe y de la razón, con absoluta firmeza. Me alegra muchísimo encontrar en boca de Benedicto algo que yo tengo diciendo, yo creo que desde mis primeros años de trabajo profesional, hace casi 60 años. Cuando de boca de mi padre, que después fue un gran amigo de Benedicto, porque incluso ellos se carteaban, Benedicto hablaba un español perfecto, al igual que otros 7 idiomas. En boca de mi padre escuché por primera vez en mi vida esa frase que muchos de ustedes han escuchado en mis cursos, en todos los talleres que he impartido, y con cierta frecuencia: suaviter in modo, fortiter in re. Suavísimo en la forma. El cardenal que lo describe lo dice así: cada asunto delicado, Benedicto lo trataba con una habilidad suave y cautivadora. Suaviter in modo. Habilidad suave y cautivadora, trayendo la luz de la fe y de la razón de manera contundente. Fortiter in re. Así era Benedicto, formidable. Asimismo, recordó que el Papa emérito no temía a la razón, sino que por el contrario, la exaltaba y la defendía siempre, poniéndose al nivel de todo tipo de interlocutor. Benedicto XVI, como el cometa de Belén, seguirá señalando a Jesús, a los pastores de nuestro tiempo, es decir, a aquellos que en medio de las ilusiones del mundo buscan con humildad la verdad y caminan hacia aquel que nos hace libres y nos da la paz. Que es lo primero que cantan los ángeles en el nacimiento de Cristo: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Otro famoso monseñor, Athanasius Schneider, también alemán, nos describe cuál es el legado del Papa Benedicto XVI. Cito a don Athanasius Schneider porque no tiene desperdicio lo que nos dice este extraordinario cardenal, que está en contra, por supuesto, al igual que los otros dos que mencioné, de lo que ahora se está celebrando, dirigido por Francisco, por el Papa Francisco, el sínodo de la sinodalidad, en donde se ha abierto de manera incomprensible y escandalosa la puerta a lo que más combatió Benedicto, al relativismo. Pero veamos qué nos dice su eminencia, Atanasio Schneider, o Athanasius en latín. Dice: con la muerte del Papa Benedicto XVI, muchos católicos sentimos que perdíamos un punto de referencia claro y seguro para nuestra fe. Podemos tener la sensación de estar ahora como niños huérfanos. Yo comparto con Athanasius esta sensación. Me siento en orfandad.
respecto de mi fe, aunque es sólida, gracias a Dios, porque además de todo, además de una decisión mía, primero que nada es un don de Dios. Podemos decir que el Papa Benedicto XVI fue un papa que puso en el centro de su vida personal y de la vida de la Iglesia la visión sobrenatural de la fe y la vigencia perenne, ojo con esto, de la sagrada tradición de la Iglesia, que constituye la fuente y el pilar de nuestra fe junto con la Sagrada Escritura. En ese sentido, el acto mayor y más benéfico de su pontificado fue un documento de Benedicto que se llama Motu Proprio, no propio, sino proprio, Summorum Pontificum, con la plena restauración de la liturgia latina tradicional, en toda su expresión, la Santa Misa, los sacramentos y todos los demás ritos sagrados. Este acto pontificio pasará a la historia como un acto epocal, de época, de un cambio de época. El Papa Benedicto XVI siempre afirmó, que el rito tradicional de la Santa Misa nunca fue abrogado, o sea, nunca fue tirado a la basura, y que debe permanecer siempre en la Iglesia, porque lo que fue santo para nuestros antepasados y los santos debe serlo también para nosotros y para las generaciones futuras. En una época como fue después del Concilio Vaticano II, donde había dentro de la Iglesia un movimiento casi general de rechazo al milenario rito litúrgico de la Santa Misa y por tanto de ruptura con el principio de la tradición misma, el pontificado de Benedicto XVI valió la pena por la sola razón de haber emitido el motu proprio Summorum Pontificum, con el que se inició la curación de la herida del cuerpo místico de la Iglesia, herida causada por la actitud de rechazo y de odio de la venerable y milenaria regla de la oración de la Iglesia. Acotación mía, esto no quiere decir que la misa en nuestra lengua vernácula, cualquiera que ella sea, en este caso el castellano, no quiere decir que no sea misa. Lo que quiere aclarar este cardenal es que ahora la inmensa mayoría de los obispos, incluyendo a los mexicanos, rechazan celebrar la misa en latín y la misa tradicional. E incluso Francisco lanzó una orden incomprensible y absurda y totalmente desobedecible que prohíbe celebrar la misa en latín. Cuando Francisco lanzó este decreto, Benedicto estaba vivo y, como lo vamos a ver al ratito, dijo que le dolió el corazón. Literalmente así lo dijo. Así pues, las dos misas son válidas para el creyente católico, pero Benedicto quiere resaltar el enorme valor de la misa tradicional y se rehúsa a creer y se rehusó a aceptar que Francisco, siendo ya el Papa emérito Benedicto, lanzara ese decreto contra la misa tradicional. En su testamento espiritual, Benedicto XVI nos dejó, entre otras, la siguiente breve frase sustanciosa, la que yo considero la más importante de todas. Manténganse firmes en la fe, no se dejen confundir. Asistimos en nuestros días en la vida de la Iglesia a un proceso de dilución de la fe católica y a un proceso de adaptación al espíritu de los herejes, de los incrédulos y de los apóstatas, por medio del engañoso y eufónico nombre de la sinodalidad. Estoy leyendo a Benedicto.
y por medio del abuso de la institución canónica del sínodo. Tal situación es desmoralizadora para todo verdadero católico. Por lo tanto, mi legado lo vuelvo a expresar con estas palabras: manténganse firmes en la fe y no se dejen confundir. Lo dice en su documento llamado Motu Proprio Summorum Pontificum, que nos sigue siendo una luz para todos nosotros, un estímulo y un consuelo. Este Papa fue tan fuerte en la fe, tan verdadero amante de la belleza imperecedera y de la firmeza del rito tradicional de la Santa Misa, que le dio la primacía a la oración, le dio la primacía a la mirada sobrenatural del verdadero católico, y a que aquel católico que tiene puesto su mirar, invariablemente puesta su vista en la eternidad, no en las cosas de este mundo. Este legado, dice el cardenal Bañasco, vencerá, gracias a la intervención de la divina providencia, que nunca abandona a su iglesia. Y continúa: la enorme confusión doctrinal actual, la apostasía progresiva, sobre todo entre una casta de teólogos mundanos e incrédulos, que son los nuevos escribas, los escribas del tiempo de Cristo, los que lo condenaron, y la apostasía progresiva de no pocos clérigos de alto rango, que son los saduceos, que también condenaron a Cristo. Continúa y termina Athanasius Schneider. El Papa Benedicto XVI hizo resplandecer su lema episcopal. El lema episcopal de Benedicto es Collaboratores Veritatis, que significa algo que yo ya he dicho en este grupo: solo podemos tener unidad y por lo tanto paz y por lo tanto amor y amistad dentro de la verdad. La traducción del lema de Benedicto, Collaboratores Veritatis, significa colaboradores de la verdad. Con este lema él quiere decir a cada uno de nosotros, a cada fiel católico, a cada sacerdote, a cada obispo, a cada cardenal, y también se lo dijo al Papa Francisco: lo que realmente cuenta es la fidelidad inquebrantable a la verdad católica, a la constante y venerable tradición litúrgica de la Iglesia y al primado de Dios y de la eternidad. Concluye Schneider: que Dios acepte las oraciones y los indecibles sufrimientos espirituales que el Papa Benedicto XVI ofreció en su vida retirada, y conceda para el futuro de la Iglesia obispos y papas plenamente católicos y plenamente apostólicos. Porque, como dijo San Pablo, no podemos hacer nada contra la verdad, sino únicamente por la verdad. Desgraciadamente, Francisco escribió su carta Traditionis Custodes, que vino a derogar la validez de la misa tradicional, validez concedida por Benedicto XVI en Summorum Pontificum 14 años antes. Esto le dolió al Papa emérito en su corazón, confiesa su secretario y amigo personal de nombre Georg Ganswein, o Ganswein, no sé cómo se pronuncie realmente. Voy a silenciar al grupo. Se oye por ahí un ruido muy desagradable. Listo. Esto, repito, le dolió al Papa emérito en su corazón. Lo dice su secretario y su mejor amigo personal, Georg Ganswein. Benedicto leyó Traditionis Custodis de Francisco
con dolor en el corazón. En este decreto, Francisco restringió drásticamente las posibilidades para la celebración de la llamada misa antigua o tradicional o tridentina, que su antecesor, Benedicto XVI, había decretado como válida y deseablemente permanente en el año 2007. Ganswein describió esta medida como un golpe mortal para el Papa jubilado. A partir de ahí se deterioró notablemente su salud. Porque con su reforma del 2007, lo que quería lograr Benedicto era que los seguidores de la misa antigua, de la misa tradicional, encontráramos nuestro hogar en esta liturgia, que encontráramos nuestra paz interior. También quería alejarnos del Lefebvre, de ese monseñor hereje por la extrema derecha, que fue excomulgado y que fue el fundador de la fraternidad San Pío X. Benedicto quería el justo medio entre los extremos, pero quería una iglesia tradicional, y le dolió mortíferamente que Francisco aboliera su decreto. Ganswein dijo que la misa tradicional había sido la fuente de la vida espiritual de Benedicto y la fuente de la vida espiritual para muchísimas personas, para millones de personas, durante siglos, durante casi 2 milenios, que había sido el alimento para muchos santos y que no podía imaginar que esto es algo que ya no es bueno. Así se quejó Benedicto. No me puedo imaginar que esto sea considerado como algo que ya no es bueno. Tampoco debe olvidarse que esto también se aplica a muchos jóvenes que ya no entienden realmente todo el alboroto sobre el consejo cardenalicio o sobre lo que la Iglesia dice. Ganswein no se sentía nada cómodo quitándole este tesoro a la gente. Por supuesto que mucho más incómodo que Ganswein se sentía Benedicto XVI. Ahora, por fortuna, ha salido ya, está por venir a México también, un libro que se llama, ha escrito el secretario personal de Benedicto XVI, un libro en el que pretende contar la verdad contra las calumnias flagrantes, las maniobras oscuras, los misterios y los escándalos que mancillaron la reputación de un pontífice mejor conocido por su histórica renuncia. El libro se llama Nada más que la verdad. Subtítulo: Mi vida al lado del Papa Benedicto XVI. Autor: el arzobispo Jorge Gaenswein. Se escribe G-A-N-S Wayne. Gaenswein. Está siendo publicado este mes de enero por el sello PM del gigante editorial italiano Mondadori, según comunicado de prensa. O sea, está cocinándose y está por salir. Según la editorial, el libro de este autor, Gaenswein, contiene un testimonio personal sobre la grandeza de un hombre afable, de un formidable gran erudito, de un cardenal y un papa que hizo la historia de nuestro tiempo. Pero dijo que el libro también contenía un relato de primera mano que corregiría algunos aspectos malentendidos del pontificado de Benedicto, así como arrojaría luz sobre las maquinaciones del propio grupo mafioso que actualmente depreda en el Vaticano. Hoy, dice el comunicado de prensa del editorial, tras la muerte del Papa emérito, ha llegado un momento en el que el actual prefecto de la Casa Pontificia, el cardenal Bañasco, cuente su propia verdad sobre las flagrantes calumnias y oscuras maniobras que han intentado en vano ensombrecer el magisterio
No, me equivoqué de nombre. El que lo dice es Ganswein. Hoy, tras la muerte del Papa Emérito, ha llegado el momento de que el actual prefecto de la Casa Pontificia, Ganswein, cuente su propia verdad sobre las flagrantes calumnias y oscuras maniobras que han intentado en vano ensombrecer el magisterio y las acciones del pontífice alemán. Dice el comunicado de prensa en donde va a ser lanzado el libro Nada más que la verdad, mi vida al lado de Benedicto XVI, del arzobispo George Ganswein, el principal amigo y secretario particular de este doctor de la Iglesia. No me atrevo a decirle santo porque no ha sido canonizado, pero en una forma poética, en una forma empática, también podemos decirle Santo Padre. Bien, con eso termino mi exposición y mi tema sobre Benedicto. Creo que fue suficientemente expuesto para que ahora pasemos a nuestra sesión de preguntas, comentarios, aportaciones y demás. Adelante, por favor.